Creo que vengo aquí a Shalom hace más de 10 años. Sí, seguro más de 10 años. Siempre el pastor Leonel y la hermana Iris sentadas allá. Hoy hace falta que Dios les consuele, les dé paz a Iris, Roy, Keilin, toda la familia, los nietos, las nietas. Buenos recuerdos que inspiran y dan aliento. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, ¿se acuerdan? En Apocalipsis. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero me gusta mucho la última parte. Dice, porque sus obras con ellos siguen. De alguna manera se van, pero de alguna manera no se van. No se van. Siguen sus obras, sus recuerdos, sus enojos, sus risas, su vida, esos buenos recuerdos y esa vida les siga acompañando. Recuerdos que inspiran mucho para toda la familia y para toda la iglesia. Bueno, en esos más de 10 años que vengo aquí, cada que puedo vengo con Marilú, mi esposa, y hoy con Laura también, mi hija. La primera vez me llamó mucho la atención, ya ustedes saben, mi sobrino Joseph. Pero mire, han pasado los años y cómo toca y cómo canta, ¿no? Yo creo que para los próximos años, con solo la guitarra y la voz de Joseph, no necesitamos conjunto. Solo Joseph cantando y tocando y Shalom va para adelante y los demás van para la misión. O mandamos a Joseph al Cuerno de África. Esa sería otra. Bueno, Joseph es otra bendición también para esta iglesia, particularmente para mi familia y para mí. Keilin nos anunció el tema de este mes. No, antes de ese. A ver, el tema de este mes yo lo he redactado de esta manera. La iglesia no está llamada a encajar en el mundo, ¿cierto? Esa es la palabra que están usando. La iglesia no está para encajar. Romanos 12 diría, no está para amoldarse, no está para acomodarse al mundo, sino para transformarlo, pero a la manera de Jesús. Yo me voy a quedar en esa parte, porque que necesitamos y debemos transformar el mundo, ya lo sabemos. Pero ¿cuál es el modelo? Entonces, para mí es muy importante decir, hemos sido llamados a transformar, pero a la manera de Jesús. Porque siempre que la iglesia ha intentado hacerlo de otra manera, pierde el mundo y pierde la iglesia. Entonces sigo con la forma como lo estoy redactando. A transformarlo a la manera de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y al hacerlo ella misma continuamente se transforma. Vamos a ver, llamados a transformar como Jesús quiso hacerlo, como Jesús quiere seguirlo haciendo hoy. ¿Bajo cuál poder? Bajo el poder del Espíritu Santo, porque hay otros poderes para transformar el mundo. Y mientras nosotros intentamos transformar al mundo, la misma iglesia es transformada. Porque cuando la iglesia piensa que es transformadora y deja de transformarse, bueno, allí incurrimos en otro error. Ahora sí avanzamos. Entonces, vamos a detenernos en Juan capítulo 20 para ver unos versículos del Evangelio de Juan. Y vamos a llamar a ese capítulo de la siguiente manera: enviados para transformar la iglesia a la manera de Jesús. Vamos a leer el texto de Juan 20, versículos 19 hasta el 23. Ustedes tienen allí la versión internacional. Yo voy a leerla. Si usted tiene otra versión,
la puede leer y vamos a ir despacio con este texto porque este texto es texto profundo. Estamos al final del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 20. Jesús ha resucitado. Por lo tanto, los mensajes que Jesús le da a sus discípulos después de la resurrección tienen un valor y un significado muy profundo. Juan capítulo 20, Jesús resucitado, pasa lo siguiente. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Vamos despacio. Al atardecer, los discípulos están encerrados. No saben que Jesús ha resucitado. Las puertas están cerradas. No es que está haciendo frío, no, es que tienen miedo. Están encerrados a causa del temor, porque si ya mataron al maestro, puede ser que los estén persiguiendo también a ellos. Recuerden que en la cruz solamente quedó un discípulo. ¿Cuál discípulo quedó? Juan. Posiblemente, no es seguro, pero posiblemente es el mismo escritor del Evangelio que estamos leyendo ahora. Los otros, ¿qué pasó con ellos? Los otros huyeron. ¿Y huyeron por qué? Porque tenían miedo. Ahora, los encuentra el capítulo 20 de Juan encerrados con miedo. Jesús entra y les dice: la paz sea con ustedes. Miren el mensaje. Sigue diciendo: dicho esto, le mostró las manos y el costado. Más adelante va a aparecer Tomás, porque Tomás quiere pruebas. Entonces, es una comunidad común y corriente, es una comunidad como la nuestra. Es una comunidad que va a ser enviada para transformar. Pero esa comunidad que va a ser enviada para transformar no va a ser enviada porque es perfecta. Es que ahí hay un secreto en el Evangelio de Juan. Quienes trabajan en selección de personal y tienen una misión muy especial, se esfuerzan por escoger el mejor personal para asegurarse que el equipo que va a ir tiene todas las condiciones y le sobran. ¿Usted se imagina una misión de la NASA escogiendo gente más o menos y gente bien intencionada pero todavía no preparada para la misión? La misión va a fracasar. Entonces uno no entiende por qué Jesús en el capítulo 20 va a enviarlos, porque ahora ustedes van a ver cómo Jesús va a enviar a ese grupo. Y en el capítulo 20 uno espera que ese grupo esté un poco más maduro. Pero ese grupo está escondido por el miedo. Y segundo, medio incrédulo. Por no decir incrédulo del todo. Porque cuando Tomás le dice: Señor, si yo no veo, yo no creo. Y nosotros le hemos echado toda la culpa al pobre Tomás, porque Tomás, quizá un poquito más temperamental, más espontáneo, dijo lo que todos estaban pensando, pero es que todos estaban pensando lo mismo. Porque cuando las mujeres encontraron a Jesús resucitado y llegaron donde los discípulos, estos mismos dijeron que las mujeres estaban locas. Entonces, vamos viendo cuál es el equipo que Jesús va a enviar para la transformación. Encerrados, miedosos, incrédulos y machistas. Están locas. Están locas. Bueno, cuando Pedro y el otro discípulo llegaron, no le dijeron que estaban locos. Cuestionaron, pero eso de locas se entiende, ¿no? Imagínense pues el grupo
al cual Jesús le va a dejar la transformación del mundo. Vamos a seguir leyendo. Al ver a Jesús, los discípulos se alegraron. Bueno, por lo menos una a favor de ellos. Se alegraron. Jesús vuelve y les dice lo mismo, porque a estos con solo una vez que les dé la paz no es suficiente. A hay que volverles a repetir. Entonces viene y dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Aquí viene la gran comisión según Juan. La gran comisión según Juan es, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En Mateo, el énfasis de la gran comisión es qué hay que hacer y dónde hay que hacerlo. Por tanto, id a todo el mundo, predicad, enseñad y haced discípulos. Eso es el hacia dónde y el qué, pero en Juan es el cómo. ¿Cómo hay que ir? Pues como el Padre me envió. Es decir, ustedes no van a ir de cualquier manera. Ustedes van a ir como el Padre me envió a mí. Es decir, en Juan está el cómo de la misión. Porque cuando yo voy a hacer la misión con otro modelo, arruino la misión. ¿Estamos bien? Vamos. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, esto es lo que va a hacer el cambio. Mire, esto es lo que va a hacer el cambio. Porque si estamos en un equipo de selección de personal y yo encuentro que ese equipo no está completo, yo me pregunto qué más puedo hacer. Pues lo mejor sería volver a empezar el proceso y seleccionar un grupo que esté capaz. Pero en el caso de Jesús estamos en el capítulo 20. La misión va a quedar en manos de ellos y de ellas porque hay un grupo numeroso también de mujeres. Aquí están los 11, ya uno ya sabemos qué le había pasado. Pero Jesús sabe que la transformación que Él va a seguir haciendo a través del grupo de discípulos y de discípulas no depende de la capacidad de ellos. ¿Ustedes se imaginan Dios dependiendo de nosotros? Estaríamos mal. O quizá por eso estamos tan mal. Porque llegamos a pensar que la transformación del mundo depende de nosotros. Entonces Jesús dice, mire, miedosos, incrédulos, la otra lista. Eso podría ser un problema si ustedes no aceptan lo que yo les voy a dar ahora. Entonces les dice, paso seguido, reciban el Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo, imperfectos como son, qué lástima que se nos haya perdido Judas, porque ese era igualmente de valioso. Ese no alcanzó a llegar al capítulo 20, porque con el capítulo 20 y el Espíritu Santo, seguramente en el Pentecostés, después de predicar Pedro, Judas hubiera predicado. Yo no sé qué hubiera pasado con Judas. El problema de Judas es que no alcanzó a llegar al capítulo 20. Porque Judas reconoce que es un incrédulo, que es un miedoso, que es un infiel. No aguanta ser tan inconsistente, tan incongruente, Él no soporta ser tan humano. Él no se aguanta a sí mismo. Y termina como terminó. Los otros 11 eran muy parecidos a Judas, pero aguantaron su humanidad. Porque Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro negó a Jesús, pero ahí está. Recibe el Espíritu Santo. Y en el sermón de Pentecostés, ¿quién se levanta para predicar? Y ahí se convierte en 3,000 personas. ¿Quién se levantó? Pedro. Eso es mucho descaro. Eso es mucho descaro. Si yo estoy con 10 más, somos 11. Uno ya se nos fue. ¿Quién va a predicar? Ahora que acaba de pasar el mundial, eso sería equivalente a decir,
Estamos a un penalti del mundial. ¿Quién va a cobrar el penalti? Y se lo dejan a Pedro. El que acaba de negar a Jesús. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que ahí estaba Pedro bajo la gracia del Espíritu Santo y al fin y al cabo, como eso no dependía del poder de lo humano, sino del poder del Espíritu Santo, Pedro se levanta, los 10 discípulos están apoyándolo, los 70, los 120 que estaban en la casa del Pentecostés, todos estaban respaldándolo, porque Pedro era todos, miedosos, incrédulos, la otra lista que habíamos dicho, pero la diferencia era que habían sido enviados a transformar con el poder que no era el poder de ellos. A ver, ahora estábamos hablando con el pastor Roy y con Vivi acerca de don Leonel. Un día Dios llamó a tu papá, pastor Roy, le dijo, vas a ser pastor. No tenía una formación académica de haber ido a un seminario, la capacitación de don Leonel me parece a mí que desarrolló habilidades y capacidades a través del tiempo de su ministerio, claro que sí, pero la capacidad fundamental de él es la capacidad que necesitan y necesitamos todos. Es la fuerza del Espíritu. ¿Ves? Eso hace una gran diferencia. Eso hace una gran diferencia. Pero termina aquí. A quienes perdonen sus pecados, porque es que la transformación se hace a partir de la reconciliación, del encuentro humano, del perdón. Aquí la transformación es una transformación que va al fondo del ser humano. Por eso Él les dice, ustedes van a predicar el perdón. Entonces, a quienes perdonen sus pecados les van a ser perdonados, a quienes no se lo perdonen no les va a ser perdonados. Ustedes van a recibir un poder que es muy delicado, que tiene que ver con la reconciliación humana, el perdón, las sensibilidades del corazón, que son las que van al fondo y transforman a una persona, a una comunidad o a la sociedad. ¿Hay algo más que decir de ese texto? Mucho. Pero yo creo que con la lectura del texto y lo que he dicho ya bien pudiéramos irnos. ¿No les parece? Y yo decirles, váyanse con el capítulo 20 de Juan, léanselo todo en la casa. Dios les bendiga y hemos terminado hoy en 10 minutos. Bueno, pero yo voy a decir algo más. Vamos a tratar de entender esa transformación alrededor del capítulo 20 de Juan. Avanzamos. Miren lo siguiente. Vamos a irlo viendo despacio. La iglesia fue enviada para continuar la misión de Jesús. Estamos en el capítulo 20. Jesús había iniciado la transformación de su vieja Palestina. Él se va a ir. Él se va muy joven, 30 años más o menos. Han quedado muchas necesidades por cubrir. No resucitó a todos los muertos. No levantó a todos los paralíticos. El imperio romano siguió dominando la vieja Palestina y más allá. Las transformaciones que Jesús había empezado, las dejó empezadas. Por eso ahora les dice a ellos, ustedes van a continuar esa labor. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Es una transformación que tiene que ver con, vamos a verlo despacio, cambiar personas. Yo creo que las iglesias nuestras han entendido muy bien eso. Allí donde hay una persona en situaciones de abandono, adicción, pobreza, violencia intrafamiliar, tristeza,
ansiedad, enfermedad. Allí donde hay una persona, nosotros entendemos que a esa persona hemos sido llamados para traer cambio y transformación. Pienso que eso no lo hacemos mal. Gran parte del ministerio de nuestras iglesias ha sido enfocado al cambio de las personas. Mire, yo estoy cumpliendo, ayer estaba recordando eso, yo estoy cumpliendo 46 años de haber iniciado el ministerio pastoral. El tiempo pasa muy rápido. Yo era niño en ese tiempo. Pero mire, desde que yo llegué a la iglesia, a nosotros se nos enseñaba que lo que había que hacer era ir a cambiar las vidas de las personas. El énfasis estaba en las personas. ¿Y cómo cambiábamos las personas? Orando por ellas, acercándonos a ellas, pero algo más, evangelizándolas. ¿Está bien? Por eso el afán que siempre hemos tenido de que si nos encontramos con alguien, nosotros ya tenemos una técnica para enseñarle el evangelio y traer cualquier conversación a la conversación cristiana y decirle: ¿te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? La persona dice sí o la persona dice no, pero nosotros sabemos que el cambio personal es una labor que nosotros hacemos. Cuando enviamos misioneros, ¿qué es lo que esperamos que nos traigan en el informe? Mire, me fui a un lugar de Brasil, Amber, me fui a Etiopía, me fui a donde me fui y aquí les traigo. De esas personas, 153 se bautizaron. Y eso a nosotros nos alegra porque nos tiene que alegrar. Eso está dirigido al cambio de personas. Y en esos 46 años, si yo hago la lista, yo he conocido, yo creo, la mayoría de técnicas para la evangelización. Un día de esto se las enseño. Como cuando una persona está hablando de fútbol, uno inmediatamente le hace una pregunta y la trae al tema de la fe. Y él dice: ¿viste cómo ganó Alemania? Sí, hablando de Alemania, hablando de triunfo, yo quería hacerte una pregunta. Si murieras hoy, ¿irías al cielo? Entonces la persona viene y trae, y uno le dice del amor de Dios, le habla del pecado del ser humano, le habla que Cristo murió por él, que hay que recibir a Cristo, que Él da paz, Él da esperanza, y uno más. Eso hicieron conmigo, eso hace uno con los demás. Pero el cambio tiene que ver no solamente con cambio de personas. Miren la frase que yo he puesto al final: todo cambio comienza en personas, pero no termina en ellas. Y yo creo que la falla que hemos tenido es pensar que los cambios se dan solo cambiando personas. Por eso necesitamos recordar cuál fue el modelo de Jesús y cómo fue que Él cambió. Porque Él cambia personas, pero Él cambia también comunidades. Y Shalom, me parece a mí, tiene mucho que enseñarnos en cuanto al cambio de comunidad. Porque aquí no solamente se dice tantas personas recibieron a Cristo y se bautizaron, sino que se dice: tenemos un hogar de ancianos, tenemos un hogar de mujeres. La comunidad al frente que no tenía una vereda, no tenía un andén, ¿se acuerdan? La comunidad católica, que una señora salió de la misa y murió, ustedes fueron, construyeron un andén. Y yo cuento esa historia cuando estoy dando clases sobre misión integral y digo: y la iglesia Chalón fue y construyó un andén para la iglesia católica, para que la gente católica cuando saliera no viniera el carro y la pobre señora después de comulgar se fuera directo al cielo. Pero eso es cambio de comunidad, porque a ustedes les interesa que doña Maruja, doña Estela, don José, el señor fulano recibió a Cristo, pero además nos interesa que la comunidad esté mejor. Y un nivel más, el nivel social. Ese nos cuesta más, porque no lo entendemos. Además hemos ensayado otras formas del cambio de la sociedad, porque una cosa es cambiar a Antonio, otra cosa es cambiar Fray Janes,
Otra cosa es cambiar a Costa Rica. Otra cosa es intentar el cambio de Centroamérica. Como lo otro y lo último es tan difícil, uno dice, me quedo cambiando personas. Porque cambiando personas voy a cambiar a Centroamérica. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, porque cuando yo empecé el ministerio, en Colombia éramos el 2.8% de evangélicos. Entonces el pastor nos decía, si nosotros logramos evangelizar a más personas y tener un porcentaje ya no del 2.8, sino, que lleguemos a un 15% de evangélicos en Colombia, Colombia va a ser distinta. Si tenemos jugadores de fútbol cristianos, eso por allá en 1980 era muy extraño. Si tenemos un profesor universitario, yo estaba en la universidad y todos mis estudiantes, mis compañeros eran medio ateos o ateos del todo. Era otro el contexto. Entonces decíamos, si vamos cambiando personas, vamos a cambiar sociedades. Resulta que hoy tenemos más del 20%, Costa Rica tiene más del 20%, Salvador tiene más del 40%. Acabo de estar en El Salvador y me dicen que estamos más del 50%. Nicaragua tiene más del... No, Centroamérica, entre las regiones del mundo, es de las más evangélicas. Entonces la iglesia ganó y la sociedad empeoró. Entonces el cambio de personas no te asegura el cambio de la comunidad ni el cambio de las sociedades. Ahí está el asunto. Y la respuesta yo no la tengo. Yo creo que la respuesta hay que buscarla en cómo lo intentó Jesús, porque Jesús sí se proponía el cambio de personas, el cambio de comunidades y el cambio de sociedades. Por eso Herodes le tenía miedo, ¿se acuerdan? Desde pequeñito. Por eso ya grande le dice, Señor, Herodes tal cosa. ¿Y recuerdan lo que Jesús dice acerca de Herodes? Díganle a esa zorra. Porque él sabía que para cambiar la sociedad, esas zorras estaban devorando el patio. Y Jesús sabe que el problema del cambio social estaba en el palacio y en el templo. Por eso se enfrenta a los sacerdotes. Pero ¿acabó con el templo? No lo logró, porque tampoco lo intentó. ¿Acabó con el imperio? No, pero tampoco lo intentó. Quien intentaba el cambio social inmediato a través de Jesús era un grupito de guerrilleros que se llamaban los celotes. Ese era un grupo armado que intentaba tomarse el poder a la manera que en América Latina conocemos muy bien. Los países de Centroamérica conocen lo que es eso, claro. Colombia, de donde somos nosotros también. Judas intentaba hacer ese cambio radical a través de una toma del poder. Entonces, cuando Judas se suma al grupo de Jesús, piensa que Jesús va a sumarse a esa forma de cambio social. Pero Jesús decepcionó a Judas. Porque pasaba el tiempo y el imperio no caía. Oscar Cullmann, teólogo alemán, dice, y Judas niega a Jesús porque Jesús decepcionó a Judas. Puede ser. Puede ser. Porque Jesús viene con el cambio social, pero de una manera muy distinta a como le estaban proponiendo los celotes. Vamos otra vez. ¿Tienen miedo? ¿Están escondidos? ¿Dicen que las mujeres están locas? Les encarga la misión. La misión es seguir lo que él ya había empezado, el cambio de personas, el cambio de comunidades y el cambio de la sociedad. Avanzamos aquí. Porque miren lo siguiente. En el caso de Jesús, vamos a ver cómo intentó el cambio.
Bartimeo, ¿se acuerdan del ciego Bartimeo? Ahí viene un cambio que tiene que ver con salud. Pero lo que nosotros a veces necesitamos tener en cuenta es que siempre que había un milagro relacionado con la salud, era un milagro que tenía un cambio para la comunidad. Porque esa persona era un excluido social. Cuando un paralítico podía caminar, esa persona iba a tener ahora una posibilidad de ser incluida en la comunidad. En todos los milagros de sanidad hay un milagro de posibilidad de cambio para la comunidad de donde venía esa persona enferma. Un leproso, ¿cómo eran tratados los leprosos en la época de Jesús? Inmundos. Ahí hay una connotación comunitaria y social. Entonces viene y limpia a un leproso. ¿Qué significa eso? Que ese leproso va a tener ahora unas posibilidades de interacción social que antes no tenía porque era un excluido. Era una persona inmunda. Si usted veía que un leproso venía por acá, por Fraijanes, caminando por la acera derecha, usted se pasaba a la izquierda. Porque si seguía caminando y se encontraba de ladito al leproso, quedaba contaminado. Y contaminado no podía entrar al templo ni cumplir con unos ritos. Y había un significado social. Bartimeo. Pero haga la lista de cuántas personas cambia Jesús. A cuántas sana, a cuántas perdona, a cuántas abraza. En el caso de Zaqueo, ahí hay un cambio que nos interesa mucho porque es un cambio de la persona que inmediatamente afecta a toda la comunidad. Zaqueo era un sinvergüenza banquero del imperio que cobraba los impuestos, ¿se acuerdan? Banquero porque se sentaba en una banca. De allá viene banquero. Mateo era banquero, este era cobrador de impuestos, este era publicano, no era querido por el pueblo porque le cobraba impuestos al pueblo para mandarle al imperio. Y claro, cobraba 100 y se dejaba 1000. No, vamos a ser más justos con Zaqueo. Cobraba 100 y se dejaba 400. Porque cuando Jesús le dice, Zaqueo, mira, el cambio al cual yo te llamo, porque Jesús va a la casa de Zaqueo, es que tú cambies tu manera de vivir. Entonces Zaqueo, ¿qué hace? Devuelve al que le robé 100, le devuelvo 400. ¿Se acuerdan? Se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Ustedes se imaginan la fiesta que hubo ese día en Fraijanes? Que venga uno de estos señores que se aprovecha de los campesinos, estos que explotan más allá de donde se debe explotar, estos que abusan y dicen, al que le quité 1 millón le voy a devolver 4 millones. No, el próximo domingo no vuelven a la iglesia. Ha habido un efecto comunitario. ¿Ves? Hay un efecto comunitario muy directo. Zaqueo dice, le voy a devolver. Entonces Zaqueo, como administrador, yo se los recomiendo. Este no despilfarró la plata, el que despilfarra es el hijo pródigo. Este guardaba, multiplicaba, invertía y dice, no tengo problema. Al que le robé 100,000, le devuelvo 400,000. Y la gente, miren el cambio que había en la comunidad. Este Señor Jesús ha venido a cambiar las cosas de verdad. Porque tenía un cambio en su perspectiva de ver al otro, en su perspectiva de ver la sociedad. Porque cuando el evangelio cambia, cambia la manera de ver al otro, de ver la comunidad, de pensar por quién vota cuando vienen las elecciones, de saber a qué noticiero le cree y a qué noticiero no le cree, qué sitios de las redes sociales sigue y cuáles elimina, porque es una persona que a partir del cambio que ha tenido discierne la comunidad
y discierne la sociedad. Porque si tenemos una persona cambiada personalmente, pero ingenua socialmente, vamos a llegar a lo que tenemos hoy. Sociedades que llenan un estadio de evangélicos, cantan alabaré, pero el cambio en la proyección social no llega donde tendría que llegar. En cuanto al cambio de sociedad, ya le dije, Jesús sabe que hay dos ejes de poder, el palacio y el templo. ¿Qué hizo? No se quiere tomar el poder, pero él tiene un mensaje muy crítico hacia esas dos instancias del poder. A su manera, pero tiene una crítica hacia la sociedad. Dice, en una ocasión en Mateo dice, la gente que tiene el poder en la sociedad abusa de ellos. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Pero hay una crítica a las formas como se ejercía el poder. Dice, ellos abusan. Ahí hay una crítica de parte de Jesús. Jesús tiene una mirada social muy crítica. ¿Y de quién había aprendido eso? De mamá María. Porque cuando mamá María sabe que queda en embarazo, ella eleva un cántico al Señor que se llama el Magnificat. Dice, bendito eres tú, Señor, porque tú pones la mirada en los pobres y a estos que han abusado del pueblo los despides sin nada. ¿Han leído Lucas? Ese cántico de María es un cántico social admirable. María, con 16 años, que es más o menos cuando tiene a Jesús, con 16 años cantando eso. ¿Y de dónde había aprendido María eso? María lo había aprendido de los profetas. Malaquías, Isaías, Jeremías, Miqueas, que defiende la vida de los campesinos pobres. Léanse esta tarde, después del chifrijo, léanse Lucas, el cántico de María, y ustedes se van a sorprender. Vea, José ya se preparó para el chifrijo. Léanse ese cántico, porque ese cántico es sorprendente. Cómo una muchacha de Israel está cantando cosas sociales tan sensibles. Jesús había aprendido de allí. Entonces, la iglesia está para transformar, no está para encajar. Pero esa transformación se hace en personas, sí. En comunidades, eso tiene que ver con familias, tiene que ver con ámbitos de trabajo. Hay ámbitos de trabajo. Si usted quiere cambiar a Costa Rica, ese asunto está difícil hoy en día. Quizá pudiéramos pensar en el cambio de su ambiente laboral. Hay ambientes laborales de mucho desorden, de mucha injusticia. Hay culturas laborales donde trabajamos en el equipo de 15 personas en la cual pudiéramos incidir. Es parte del cristiano, de la cristiana, incidir en el cambio. Sí, no es la que va a solucionar todo, pero incidir en el cambio, ¿cómo incidiríamos? Mire, ese es un espacio comunitario. En la escuela donde usted trabaja, en la pulpería donde está, son 5. Pero el ambiente es muy pesado, se maltratan, se irrespetan. Si usted no ha podido cambiar esos 5, ¿qué va a intentar cambiar a Fraijanes? Bueno, bueno, ahí va, paralelamente esos dos podrían resultar. Pero si usted se va por todo el Evangelio de Juan viendo cómo es que Jesús produce cambios, vamos a tener la clave para entender qué significa iglesia transformadora, que no se amolda ni encaja, sino que aporta a la transformación. Avanzamos. Entonces, siguiendo con el modelo de Jesús, quien quiere transformar tiene que confrontar.
¿Nos ha ido bien en la primera? Tenemos que aprender más de la segunda. ¿Cómo logramos iglesias que confronten? En el caso de Jesús, transforma, no se acomoda. Para no perder la voz profética que confronta, Jesús va y le dice al que tiene que decirle las cosas de una manera muy confrontadora y arriesgada. Al final del Evangelio de Mateo, confronta a los del templo y les dice: discúlpenme, yo sé que ustedes oran, yo sé que ustedes oran por las viudas, eso está bien, pero yo sé que ustedes están orando por las viudas para quedarse con las casas de las viudas. ¿Ha leído esa parte, Mateo? En Mateo eso es. ¿Cómo les dijo eso? Ay de vosotros, ciegos, guías de ciegos. ¿A qué? ¿Cómo se llama eso? La voz de los profetas que confrontan. Él no va donde el sacerdote del templo y le dice: ¿ha recibido a Cristo en su corazón? Esos le daban cátedra de la ley de Moisés a Jesús. Eso se sabía en el Antiguo Testamento de memoria. Jesús lo que va es para confrontar. Entonces, una iglesia que quiere ser iglesia transformadora no se puede acomodar a los poderes del mundo, sino que tiene que saber de manera inteligente cómo confronta y cómo levanta una voz. Pero allí donde hay una iglesia que se une a un partido político, se une a un gobierno, pierde capacidad de confrontación. Puede ser que a esa iglesia, a ese gobierno le guste, pero manténgase lejos. Porque cuando haga algo que no le guste, igualmente va a decir lo que tiene que decir. Levanta la voz. Pero eso de desde arriba al norte, en América hasta el sur, grupos de sacerdotes, grupos de pastores, grupos de rabinos alrededor de los poderes, perdemos capacidad de confrontación profética. Ore por ellos, pero no se meta en el mismo ruedo del poder, porque cuando ese poder hace cosas que a nosotros no nos parece, nos tenemos que quedar en silencio porque ya nombró 2 ministros pastores. Es grave eso, ¿cierto? Entonces, Jesús se mantiene a la distancia de los poderes. Incluso cuando las multitudes lo siguen, una cosa que a mí me desconcierta: hace un milagro. Le dice al Señor que le hizo el milagro: por favor, mire, no le vaya a decir a nadie, porque esto me va a atraer más multitudes y las multitudes quieren volverme rey. Lo quisieron convertir en rey y huyó, porque la transformación no era por ese medio de poder. Aquí Juan capítulo 20 dice cuál era la forma como el Padre lo había enviado para hacer cosas que podían aparentar ser muy pequeñas y modestas, pero que tenían un poder de multiplicación transformadora muy grande. Para no perder la voz profética, confrontaba. Para no imitar las lógicas del poder, se mantenía a distancia, como dice muy bien Juan capítulo 20. Les mostró las manos y el costado. Mire la manera como él busca transformar, mostrando heridas y no mostrando capacidades de poder. Ya más adelante, pasados 3 siglos, es que la iglesia cristiana se acerca al poder y ya no tenía llagas para mostrar, tenía tronos para exhibir. A partir del siglo II a Jesús se le comienza a dibujar como un rey. A mí que me gustan tanto los íconos antiguos, la mayoría de íconos ponen a Jesús como un rey, con una corona, con un vestido de rey, con colores de oro, rojos y azules. La iconografía cristiana a partir del siglo III imitan a Jesús como si fuera el César. Nada tenía que ver con el Jesús de Nazaret, pero claro, la lógica del poder finalmente logró vencer la lógica del servicio y de las heridas.
Avanzamos. Terminamos diciendo lo siguiente. Como Jesús, el modelo del cual partimos, mire de dónde viene la transformación nuestra. ¿Cuál es la estrategia para la transformación de Fraijanes? ¿Cuál es la estrategia para Costa Rica? Mire, estrategias políticas y tácticas, ya no les creo mucho. Ya no les creo mucho. Sinceramente, yo vengo un poco pesimista con esas estrategias de cambio. Nos tomamos el poder, cambiamos la sociedad. Ya pasó en Guatemala. Presidente evangélico. Después vino un segundo presidente evangélico. Eso no sirvió sino para dañar el testimonio de la iglesia. Al primer presidente evangélico, la misma iglesia le quitó la licencia de pastor. Dijo, no, venga para acá. Usted ya no es de los nuestros. Ese asunto no funciona. Entonces uno tiene que volverse a preguntar por dónde va la transformación de Jesús. Y me parece a mí que va por una intención de misión. Nosotros tenemos una misión y vamos cumpliendo esa misión, así no veamos resultados. Pero yo tengo intención de misión. Y les voy a decir algo. La misión de la iglesia no es hacer todo lo que hay que hacer, sino hacer lo que Dios le mandó a hacer. Es el deber de esta iglesia que quiero tanto, transformar toda Alajuela. No, ahí se cae en mesianismo. Cuando se cae en mesianismo se pierde la intención misionera. Y el deseo de cambio se come el deseo de misión. Jesús, miren cómo lo hace. Resucita a Lázaro. Resucita a la viuda de la hija de Naín. Resucita, sana al otro. Yo siempre me pregunto, pero ¿a cuántos resucitó Jesús? Muy pocos. ¿Cuántos se quedaron en las tumbas? La mayoría. ¿Por qué si Jesús es la resurrección, la verdad y la vida, no se va a un cementerio y dice, se levantaron todos? ¿Hubiera sido más fácil? Porque Jesús no vino a hacer todo lo que había que hacer, sino lo que el Padre le había mandado. Quizá ahí hay que retomar cuál es la misión en agosto del 2026. Porque no estamos para hacerlo todo. Estamos para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y sea fiel en eso. Jesús resucita a Lázaro. Jesús sana al paralítico. Jesús perdona. 3 años. Y después dice, Padre, la obra que me diste que hiciera, ya la he hecho. Me voy tranquilo. Aquí quedaron muertos en el cementerio. Gente paralítica, yo he visto por ahí cantidades. Gente, yo vine a hacer la parte que me diste. Eso es intención misionera y no ambición mesiánica. Porque si cambiamos por ambición mesiánica, yo les doy la fórmula para tenerlo. Que el pastor Roy se vaya a la asamblea y si es posible lo ponemos de candidato. ¿No les parece buen candidato? Yo votaría por Roy. Perdemos ¿qué? La intencionalidad misionera. Y en estos 46 años, mire, decenas de colegas pastores se han ido al mundo de la política, para desgracia de la iglesia. Perdemos. Valentía profética. Vea, esta iglesia debe mantenerse. A quien hay que denunciar, hay que denunciar. ¿Cómo es posible que una iglesia esconda en su misma congregación abusadores de niños y niñas que porque es un líder de la iglesia? No. Denuncia con libertad profética. ¿Ves? No, pero es que ese hermano... No. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Entonces tiene la libertad para denunciar. La humildad del servicio. Porque cuando una iglesia logra cosas grandes...
pierde a veces la humildad. Sigue sirviendo, pero sin la humildad del servicio. Comienza a transformar desde la arrogancia del logro. Y hay cantidades de iglesias cayendo en eso hoy en día. La paciencia del reino. La paciencia del reino. Y hay gente que pierde la paciencia cuando intenta transformar comunidades y transformar sociedades. Paciencia. Señor, aquí hay un sembrado donde tenemos unas semillas que están produciendo muy bien, pero hay maleza. Arrancamos la maleza para dejar solamente lo bueno, y Jesús dice, no, paciencia. Porque si arrancamos la maleza, vamos y arrancamos lo que sí está bien. Déjenla, porque ya vendrá el momento en que crecen estas, ponemos el corte y arreglamos todo, pero vendrá el tiempo, paciencia, porque una iglesia que intenta ser iglesia transformadora siempre corre el riesgo de la impaciencia, para cambiar sociedad, para cambiar comunidad o para cambiar personas. ¿No siempre ha sentado usted con algunas personas que hoy se arrepienten, vienen a la iglesia, cantan y a las 3 semanas volvió lo mismo? Entonces eso lo va impacientando a uno. Entonces Jesús dice, no, la paciencia del reino y la confianza esperanzada, que finalmente quien transforma de fondo no es la iglesia. Es el que el Señor les da en Juan capítulo 20, el Espíritu Santo. Y no hemos sido enviados sino a hacer la parte en esa transformación que el Espíritu tiene como misión. El cambio finalmente viene de parte de un reino que, aunque se demora, llega. Y seguimos nosotros orando el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en Fraijanes como se hace allá arriba en el cielo. Que haya pan. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Entonces el Padre Nuestro es la oración de quienes intentan transformar a la manera de Jesús. Terminamos con este resumen. Tenemos en el caso de Jesús una misión continuada. Ahí va la misión, en las buenas y en las malas. ¿El modelo cuál es? Cristo. La confrontación profética es un estilo del reino y el carácter semejante a Jesús es lo que necesitamos. Carácter esperanzado, carácter profético, carácter confiado, y que el deseo de transformar a Costa Rica no nos vuelva en gente intolerante, desesperada, sino que aunque buscamos los cambios sociales, mantenemos el corazón tranquilo y en paz para que el Señor nos haga instrumentos de su paz. Cerramos nuestros ojos un minuto y pensamos en lo siguiente. Cerramos los ojos y en silencio pensamos en esto. Cambiar personas, cambiar comunidades, cambiar sociedades. Pero como lo hizo Jesús, cambiar personas. ¿A quiénes estamos ayudando a cambiar? Hay gente que necesita una palabra que le anime al cambio, un libro que le ayude a pensar la vida de otra manera. Tenemos a nuestro alrededor personas a las cuales podemos ayudarles a cambiar. Personas, cambio de personas, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el residencial, el condominio. Cambio de comunidades. ¿Qué grupo? ¿Qué comunidad nos gustaría ayudar a transformar? ¿Qué sabiduría necesitamos pedirle al Señor para saber qué gotita de cambio podemos poner en ese grupo?
Allí donde nos movemos, allí donde trabajamos, allí donde convivimos, ¿cómo podemos hacer agentes de cambio? Y no dejarnos devorar por las inconsecuencias de esos grupos. Perder paciencia, perder alegría, perder paz. Y cambiar sociedades. ¿Cuál es la Costa Rica que queremos? Quizá un aporte para el cambio de Costa Rica sea la oración. La oración por quienes están en cargos de eminencia, presidencia, ministerios, OIJ, Caja del Seguro, tantas instancias de poder que necesitan de voz profética y de oración misionera, porque oramos no por partidos, oramos por Costa Rica. Oramos por una Costa Rica más justa, más solidaria, más tranquila. Transformar, no encajar. Transformamos no para dominar, no para encajar, ni para aislarnos, ni para desesperar. Al atardecer de aquel primer día, estando con las puertas cerradas por miedo, Jesús les dice: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío. Señor, guárdanos en tu paz y haznos misioneros de paz en un mundo de odios, intolerancias, arrogancias, poderes arrogantes. Que tú nos des la paz, que no nos dejes acomodarnos a esos estilos de confrontación, grosería, polarización, distanciamiento, y que nos mantengas con la paz tuya y con la gracia del Espíritu. Amén.